Prepárense amigos para una inmersión profunda en un misterio que ha dado vueltas durante décadas. El experimento Filadelfia. Fue un clásico. Un barco que desaparece en el aire, teletransportación, tripulantes fusionados con el metal, suena a ciencia ficción, ¿no? Totalmente. Pero lo que hace esta historia tan fascinante es que se basa en elementos reales. Sí. Un destructor de la Armada de los Estados Unidos, el USS Eldridge, un barco que de verdad existió. Ahí está la clave. Ahí es donde la realidad y la fantasía se mezclan, creando una leyenda que ha cautivado a muchos. A muchos. Entonces, empecemos por el principio. A ver, sabemos que el USS Eldridge era un destructor real que sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Pero ¿cómo se convirtió este barco en el centro de un misterio tan grande? Bueno, la cosa empieza con Morris K. Jessup, un investigador de OVNIs. ¿En serio? Sí, en la década de 1950 recibió una serie de cartas que le cambiaron la vida. Oh, vaya. Las cartas, supuestamente escritas por un tal Carlos Miguel Allende, describían un experimento secreto de la Marina donde el Eldridge se volvió invisible y se teletransportó. Espera cartas que hablaban de campos de energía, invisibilidad, teletransportación y marineros que se fundían con el metal. Increíble, ¿verdad? Vean, se fundían con el metal. Sí, como lo hice. Las historias de Allen eran alucinantes. Describía cómo el Eldridge fue envuelto en un campo de energía que lo hizo desaparecer de Filadelfia. Desaparecer. Sí, y reaparecer en Norfolk, Virginia, a cientos de kilómetros de distancia. ¿En serio? Y lo más inquietante, los supuestos efectos secundarios en la tripulación. Efectos secundarios. Algunos se volvieron locos, otros desaparecieron por completo, e incluso hubo quien, según él, se prendió fuego espontáneamente. Eso ya es otro nivel, ¿no? Es como si alguien hubiera mezclado una historia de guerra con una de ciencia ficción y le hubiera añadido un toque de terror. Totalmente. Pero Jessup se tomó en serio estas cartas. Pues aunque las historias de Allen eran difíciles de creer, Jessup quedó intrigado. Ya veo. Y lo que sucedió después aumentó el misterio. ¿Qué pasó? Un año después, Jessup recibió una copia de su propio libro sobre OVNIs. Su propio libro. Sí, de la Oficina de Investigación Naval. La Oficina de Investigación Naval. Pero esta copia venía llena de anotaciones a mano, Anotaciones. en 3 colores diferentes. Espera, anotaciones. ¿De quién? La Marina estaba investigando el experimento Filadelfia. Las anotaciones eran muy crípticas, usaban un lenguaje extraño y hacían referencia a Shemi, Mr. A y Mr. B. Mr. A y Mr. B. Sí, y a 2 tipos de gente del espacio. Gente del espacio. Parecía como si 3 personas diferentes estuvieran debatiendo la historia de Allen en los márgenes del libro de Jessup. ¿En serio? Y lo más intrigante, parecían confirmar algunos de los detalles descritos por Allen. Increíble. Es como si la propia Marina estuviera alimentando el misterio. ¿Y qué pasó con Jessup? Pudo descubrir la verdad detrás de estas anotaciones. La obsesión de Jessup con el caso creció, pero su vida personal se vino abajo. Vaya. Sufrió un accidente, se separó de su esposa y finalmente en 1959 se quitó la vida. Uf, eso le da un giro aún más oscuro a la historia. Da la sensación de que el experimento Filadelfia tuvo un impacto muy real en la vida de Jessup, aunque nunca se esclareciera la verdad. Totalmente. Pero espera un momento antes de que nos dejemos llevar por la intriga y la especulación. ¿No hay otra versión de los hechos? Creo que mencionaste a un marinero que sirvió en el Eldridge. Sí, Edward Dudgeon, un ex marinero del USS Eldridge, ofreció una versión mucho más terrenal para la supuesta desaparición del barco. Más terrenal. Dudgeon afirmaba que él y un compañero se vieron envueltos en una pelea de bar Una pelea de bar. y que para evitar problemas lo sacaron del local a escondidas. Cuando regresaron al puerto, el Eldridge había desaparecido. Ya veo, despeso. Una noche de fiesta que se sale de control, nada de campos de energía ni teletransportación. Exacto. Pero ¿cómo explica eso? Que el barco no estuviera en el puerto, se lo había tragado la tierra. Lo que Dudgeon no sabía era que el Eldridge había utilizado el canal de Chesapeake y Delaware para ir a Norfolk. El canal de Chesapeake y Delaware. Ese atajo, poco conocido en ese momento, permitía a los barcos desaparecer de Filadelfia y reaparecer en otro lugar en tiempo récord. Ajá. Es decir, que el Eldridge no se teletransportó, simplemente tomó un atajo. Exacto. La explicación de Dudgeon, aunque menos sensacionalista, parece más plausible. Pero ¿por qué no se lo contó a nadie? ¿Por qué alimentar la leyenda de Experimento Filadelfia? Bueno, Dudgeon no tenía conocimiento del uso del canal. Entiendo. Para él, la desaparición del barco era inexplicable, un misterio que encajaba perfectamente con los rumores que circulaban sobre experimentos secretos de la Marina. Lo que para él era un misterio para nosotros es una pieza clave del rompecabezas. La historia de Dudgeon nos recuerda que a veces la realidad, por muy simple que sea,
puede ser malinterpretada y dar lugar a leyendas increíbles. Totalmente. Pero ¿no te parece fascinante cómo un simple malentendido puede transformarse en una historia tan poderosa? Sí, sí. Y lo que me intriga es que a pesar de tener una explicación más realista, la leyenda del experimento Filadelfia sigue viva. ¿Por qué crees que nos atrae tanto esta historia? Es una buena pregunta. Quizás tenga que ver con nuestra fascinación por lo desconocido, por lo que desafía nuestra comprensión del mundo. Lo desconocido. La idea de un barco desapareciendo en el aire de viajes en el tiempo de poderes sobrenaturales apela a nuestro deseo de creer en lo extraordinario. Cierto. Es como si en el fondo deseáramos que la realidad fuera más flexible, más sorprendente de lo que nos muestran nuestros sentidos, que hubiera algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Exacto. Y el experimento Filadelfia nos ofrece una pequeña esperanza de que ese algo más pueda existir. Una esperanza que, aunque basada en una historia probablemente falsa, sigue inspirando nuestra fascinación por lo desconocido. Y ahora que tenemos una mejor comprensión de los hechos, ¿qué te parece si exploramos algunas de las teorías más extravagantes que han surgido alrededor del experimento Filadelfia? Me parece una idea genial. Porque aunque la explicación de Dajan aporta una perspectiva más realista, hay muchos que siguen buscando respuestas más allá de lo convencional. Prepárate para adentrarte en un mundo de especulaciones, conspiraciones y posibilidades que desafían la lógica. Eso es justo lo que buscamos en The Deep Dive. Vale, empecemos por una de las teorías más populares, la del campo unificado de Albert Einstein. Ah, sí. La teoría esa que unificaría las fuerzas fundamentales del universo, ¿no? Como la gravedad y el electromagnetismo. Se dice que el experimento Filadelfia fue un intento de poner en práctica las ideas de Einstein. Exacto. La teoría del campo unificado de Einstein, aunque incompleta, ha inspirado a muchos a creer que la manipulación de la gravedad y el electromagnetismo podría lograr resultados increíbles como la invisibilidad o la teletransportación. Ya, pero Einstein estuvo realmente involucrado en el experimento Filadelfia. No hay pruebas de que Einstein participara directamente en el supuesto experimento. Sin embargo, la complejidad de sus teorías y su interés en la naturaleza del espacio-tiempo han alimentado la especulación. Claro, es fácil ver cómo la gente podría conectar a Einstein con un evento tan misterioso. Su nombre es sinónimo de genialidad y misterio científico. Pero si la teoría del campo unificado fuera la clave, no tendríamos ya pruebas más contundentes de su aplicación. Es una pregunta interesante. Y aquí es donde entran en juego las teorías de la conspiración. Las conspiraciones. Algunos sugieren que el gobierno estadounidense ha estado experimentando en secreto con tecnologías basadas en el campo unificado, pero que ha ocultado los resultados al público por razones de seguridad nacional. Ya veo. El experimento Filadelfia se convierte entonces en una prueba de que estos programas existen un accidente que dejó al descubierto secretos que el gobierno intenta mantener ocultos. Exactamente. La falta de información oficial, las negaciones del gobierno y las historias de testigos que afirman haber visto cosas inexplicables, todo esto contribuye a alimentar la idea de una gran conspiración. Es como si el silencio oficial confirmara que hay algo que ocultar. Pero más allá de la teoría del campo unificado, hay otras explicaciones aún más exóticas, ¿no? He oído hablar de portales dimensionales, viajes en el tiempo e incluso de la intervención de extraterrestres. Sí, hay quienes creen que el experimento Filadelfia no solo logró la invisibilidad, sino que también abrió portales dimensionales, permitiendo a USS Eldridge viajar a través del tiempo y el espacio. Eso es que es fuerte. Un barco de la Segunda Guerra Mundial viajando a través del tiempo. Suena a película. Cierto. Pero hay supuestos testigos que afirman haber visto al Eldridge aparecer y desaparecer en diferentes lugares y momentos, lo que ha llevado a especular sobre la posibilidad de que el experimento abriera una brecha en el espacio-tiempo. Entiendo. Aunque, como siempre, es difícil verificar la veracidad de esos testimonios. Pero, ¿qué hay de la teoría de la intervención extraterrestre? ¿Cómo encajan los alienígenas en la historia del experimento Filadelfia? Algunos creen que el gobierno estadounidense, en su afán por desarrollar nuevas tecnologías, pudo haber colaborado con seres extraterrestres. Y que el experimento Filadelfia fue el resultado de esa colaboración. Tecnología alienígena utilizada para hacer desaparecer un barco. Exacto. Hay quienes creen que la tecnología utilizada en el experimento era de origen extraterrestre o que los propios alienígenas participaron en su diseño y ejecución. Es una teoría que encaja con la narrativa de la conspiración. No, el gobierno ocultando la verdad sobre la existencia de los extraterrestres y experimentando con tecnologías que están más allá de nuestra comprensión. Sin duda. Y la imagen del USS Eldridge rodeado de una luz extraña desapareciendo en el aire podría interpretarse como la intervención de una fuerza ajena a nuestro mundo.
Es como si el experimento Filadelfia se convirtiera en un punto de encuentro entre la ciencia ficción y la realidad, un lugar donde lo posible y lo imposible se confunden. Exactamente. Y a pesar de las explicaciones racionales, a pesar de la falta de pruebas concluyentes, el misterio del experimento Filadelfia sigue atrayéndonos como un imán. Es cierto. Quizás sea porque en el fondo todos queremos creer que hay algo más allá de lo que podemos ver y tocar. Algo que desafía nuestra comprensión del mundo y que nos abre las puertas a un universo de posibilidades. El experimento Filadelfia, con sus luces, sus desapariciones, sus tripulantes transformados, nos ofrece una pequeña esperanza de que ese algo más pueda existir. Una esperanza que, aunque basada en una historia probablemente falsa, nos invita a soñar con lo imposible, a cuestionar los límites de nuestro conocimiento y a explorar los misterios del universo con la mente abierta. Hablando de misterios, ¿qué te parece si analizamos algunas de las supuestas consecuencias del experimento Filadelfia? Porque si creemos en las historias más extremas, este experimento no solo afectó al USS Eldridge y su tripulación, sino que también pudo tener repercusiones en el tejido mismo de la realidad. Me parece una excelente idea. Adéntrate en el lado más oscuro del experimento Filadelfia, donde la realidad se distorsiona y las leyes de la física se ponen en tela de juicio. Si el experimento Filadelfia realmente manipuló el espacio-tiempo, como sugieren algunas teorías, ¿qué tipo de consecuencias podríamos imaginar? ¿Hablamos de paradojas temporales, realidades alternativas o algo aún más extraño? Las consecuencias de un experimento así serían impredecibles y potencialmente devastadoras. Algunos especulan que la manipulación del espacio-tiempo podría crear distorsiones en la realidad, alterando el flujo del tiempo o incluso creando universos paralelos. Universos paralelos. Eso es una idea fascinante y aterradora a la vez. Imagina las posibilidades, pero también los peligros. Si pudiéramos viajar entre dimensiones, ¿quién nos dice que no podríamos traer algo peligroso a nuestro mundo? Exacto. Y no solo eso, la manipulación del tiempo podría tener consecuencias catastróficas. Cambiar el pasado podría alterar el presente de maneras que no podemos ni imaginar, creando paradojas que podrían desgarrar el tejido de la realidad. Suena a argumento de película de ciencia ficción, pero si el experimento Filadelfia realmente logró lo que se dice, estas posibilidades dejan de ser pura fantasía para convertirse en una inquietante realidad. Totalmente. Y es que más allá de las consecuencias físicas, también hay que considerar el impacto psicológico en las personas involucradas. Los tripulantes del Eldridge, si es que realmente experimentaron la teletransportación o la distorsión temporal, habrían vivido una experiencia traumática que desafiaría su percepción del mundo. Claro, imagina ver cómo tu cuerpo se fusiona con el metal del barco, o desaparecer y reaparecer en otro lugar. No debe ser algo fácil de asimilar. ¿Qué tipo de secuelas psicológicas podrían derivarse de una experiencia así? Las historias hablan de tripulantes que sufrieron trastornos mentales, alucinaciones, pérdida de memoria e incluso cambios en su personalidad. Algunos incluso afirman que algunos marineros quedaron atrapados entre dimensiones, incapaces de regresar por completo a nuestro mundo. Es una imagen escalofriante. El experimento Filadelfia se convierte entonces en una especie de caja de Pandora, liberando fuerzas que no podemos controlar y cuyas consecuencias podrían ser devastadoras. Y lo más preocupante es que si el gobierno realmente está ocultando la verdad sobre este experimento, no sabemos hasta dónde han llegado en sus investigaciones ni qué otras tecnologías podrían estar desarrollando en secreto. El experimento Filadelfia, más allá de su veracidad, nos enfrenta a una pregunta fundamental. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar en nombre del progreso científico? ¿Dónde están los límites de la ética cuando se trata de experimentar con tecnologías que podrían tener consecuencias impredecibles? Son preguntas que nos obligan a reflexionar sobre el papel de la ciencia en nuestra sociedad y sobre nuestra responsabilidad como ciudadanos a la hora de cuestionar las decisiones que toman nuestros gobiernos. El experimento Filadelfia, aunque probablemente sea un mito, nos recuerda que el poder de la ciencia debe ir acompañado de una profunda reflexión ética. Y de una transparencia por parte de las autoridades. Si queremos evitar que historias como la del experimento Filadelfia se repitan, es fundamental que la información sobre las investigaciones científicas sea accesible al público y que los ciudadanos podamos participar en el debate sobre los límites éticos de la ciencia. Totalmente. El secretismo solo alimenta la desconfianza y la especulación, mientras que la transparencia y el diálogo abierto son las mejores herramientas para garantizar que la ciencia se utiliza para el bien de la humanidad. El experimento Filadelfia, con todas sus luces y sombras, nos deja un legado de preguntas inquietantes y nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con la ciencia, el misterio y los límites de lo desconocido. Quizás nunca sepamos la verdad detrás de esta leyenda, pero su impacto en la cultura popular y nuestra imaginación es innegable. Al final, lo que nos queda es la fascinación por un misterio que desafía nuestra comprensión del mundo, una historia que nos recuerda que la realidad puede ser tan extraña y maravillosa como la ficción. Y con eso, amigos, concluimos nuestra inmersión en el enigma del experimento Filadelfia. Esperamos que este viaje a través de la ciencia
la conspiración y lo desconocido les haya hecho cuestionar, imaginar y sobre todo mantener la mente abierta a las infinitas posibilidades que nos ofrece el universo.